Ahora llega el momento de conocer experiencias, tanto de fracaso como de éxito aquí en esta materia, y experiencias relacionadas con la instalación de este tipo de plantas o vertederos en estas zonas de sacrificio. Para ello contamos con 5 personas, que son todas ellas asociadas a Ecologistas de Nación, que van a narrar sus vivencias en primera persona en localidades como Touro, Galicia, Salvatierra de los Barros, Extremadura, Almacid del Marquesado, en Cuenca, el Mar Menor, en Murcia, o en Nerva, Huelva. El primero en compartir su experiencia y contarnos cómo afectan los residuos industriales a la salud y a la naturaleza en la cuenca del Mar Menor es José Matías Peñas. Y, bueno, mientras que él va subiendo, yo aprovecho y os presento un poco, os cuento. Él es ingeniero de investigación en la Universidad de Limoges, Francia, y realizó su tesis doctoral internacional en la Universidad Politécnica de Cartagena, en Murcia, y la Universidad de Bydgoszcz, Polonia, centrada en la investigación de los posibles efectos de las minas abandonadas en la salud pública y ambiental de las poblaciones cercanas. Vinculado a Ecologistas de Nación, región de Murcia, actúa como perito ante tribunales y asesora como especialista a las plataformas ciudadanas afectadas por la contaminación del suelo, reivindicando sus derechos fundamentales a un medio ambiente sano y a la vida. La presentación que traigo y de lo que voy a hablar es de la experiencia que tenemos en la región de Murcia en relación con la actividad minero-metalúrgica y la actividad de transformación de esos metales en las diferentes industrias. Nada tiene que ver la situación que os voy a ilustrar con la situación que tenéis aquí. Algo en común sí que hay, es que allí nos encontramos con 22 kilómetros cuadrados o 22 millones de metros cuadrados que están cubiertos por residuos mineros de la extracción del plomo, plata y zinc, y que suponen un problema ambiental grave y serio, ya no para el medio ambiente en sentido estricto en su conjunto, sino para las poblaciones que directamente están expuestas desde que cesó la minería y no se adoptaron las medidas de restauración. Mi especialidad realmente, soy geoquímico edafólogo, me considero así, tendría que hablar mucho de los tecnosuelos, pero bueno, prefiero hacer una visión rápida y luego que haya debate y explicaros todas las dudas que podáis tener en la relación con lo que es un tecnosuelo y las implicaciones que conlleva la restauración de estos espacios mineros afectados con la utilización de mierda, con perdón, para crear algo que se llama suelo, que se encuentra muy alejado de lo que es un suelo en sentido estricto, e incluso adoptando una terminología que no es reconocida ni por la FAO ni por la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, ¿no? Me gustaría, antes de nada, antes de empezar mi presentación, si es posible, proyectar un vídeo que va a ser presentado en Estrasburgo, ante el Parlamento, en el mes de diciembre, y que me gustaría que lo vieran antes de comenzar a hablar de todo lo que sucede. Entonces, si Rosa puede ponerlo. Es que no había ni estudios. Sabíamos que si te caía te quemaba y si aspiraba te daba todo. Siempre hemos estado rodeados de contaminación. Claro, antiguamente, en aquellos años, esas fábricas estaban todas trabajando y había puestos de trabajo. Y entonces pues nos quedaba el consuelo de que, bueno, estábamos tragando, pero estábamos ganando para vivir. Yo cuando empezaron con las fábricas, yo era jovencita, humo siempre había. A mí incluso me dijeron que me fuese de aquí. Pero cuando tocaba pagar el levante, era cuando ya los ahogábamos. Cuando tiraban para arriba, se ahogarían otros. Lo pasábamos muy mal. A mí particularmente, se me inflamaba la boca, la lengua, me ponía fatal, fatal. Cerraron la fábrica, lo dejaron todo, se marcharon y aquí nos han dejado todavía con toda la contaminación. Antes había contaminación ambiental, de humos y de gases. Ahora lo tenemos de lo que la tierra desprende. Tras el abandono de estas instalaciones, los depósitos de residuos quedaron abandonados sin ningún tipo de restauración ambiental que los protegiera frente a los fenómenos meteorológicos de carácter adverso.
De estas formas, al desaparecer la lámina de agua, los residuos quedan expuestos a la acción erosiva del viento y los transporta hasta alcanzar estos núcleos urbanos. Las características de los residuos, las elevadas concentraciones de cadmio, de mercurio, de arsénico, de plomo, de uranio, de torio, de potasio, les confieren un carácter carcinogénico elevado y de toxicidad. Lo que sí es cierto, que aquí en Torreciega, yo, desde que me recuerdo, vengo memorizando y tengo anotados unos 20 pacientes fallecidos de cáncer. Mi hermano murió de cáncer. Hay un trabajador, en su casa era su señora, él y 2 hijas y un hijo. Y menos uno, todos tienen cáncer. Ha muerto la madre y una hija. Queda el hijo y queda él. Nos ahogábamos de la contaminación que había, que ha habido muchos casos de personas que han tenido cáncer y ha sido debido, aunque ellos digan que no, es debido a la contaminación que tenemos de esta fábrica y de las que hay alrededor. Mi opinión personal es que yo creo que no se va a recuperar nunca ese terreno, porque eso ha estado filtrando. Llevarse parte, luego echar tierra encima, plantar árboles, vale, pero debajo, lo que debajo está debajo. La industria del fosfato es un problema a nivel mundial. Donde quiera que se instala la industria del fosfato con sus residuos, crea una debacle ambiental. No hay solución porque producen una cantidad tan alta, tan elevada de residuos que no se pueden gestionar. Si se gestionasen estos residuos y ese precio repercutiese en el abono, ¿qué pasaría con la agricultura química? Con el abono químico no sería inviable económicamente. Es un documental cortito, es la situación que vivimos en la comarca del campo de Cartagena. Es decir, donde todas las industrias que han pasado por allí han llegado y se han ido y nos han dejado una manzana podrida. Y ahora lo que voy a hacer es un poco relatar o intentar, sobre todo, acercarme a ustedes para que entiendan a qué problema asistimos y qué soluciones se barajan para solucionar los problemas derivados de todos estos residuos que quedaron abandonados y en qué posición entran los tecnosuelos y cuál es mi juicio técnico de lo que se quiere hacer aquí, evitando lo que se debería de hacer. Bueno, nosotros en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión tenemos residuos mineros porque obedece a una minería histórica, una minería que se inicia en época de los fenicios y que se mantiene presente en nuestro territorio hasta el año 1992, cuando las minas, por la crisis del precio del mercado del metal, caen y queda en desuso. Quedan suspendidas de manera temporal y no se presenta un abandono definitivo al que se encuentran sujetas la actividad minera en sus obligaciones de restauración del espacio afectado por la actividad minera. En definitiva, lo que tenemos son 22 kilómetros cuadrados de superficie en los que se obran un total de 89 balsas de residuos peligrosos, porque son residuos peligrosos con la clasificación que se establece en la ley de residuos, y en torno a esta sierra pues tenemos unas joyas, que es la joya que se habrá escuchado, que habéis escuchado aquí, que es el Mar Menor, y tenemos toda la superficie del piedemonte de la sierra, que son los suelos agrícolas sobre los cuales se producen todo tipo de hortalizas, verduras y frutas que son exportadas no tanto a determinados países de la Unión Europea, muchas quedan aquí. En concreto, muchas fincas están producidas por Mercadona, son cultivadas por Mercadona para producir sus ensaladas y sus cosas, y otras llegan a países donde los controles de la concentración de determinadas sustancias que se supone que son peligrosas y que están limitadas para la salud, pues no se admiten y son devueltas otra vez a origen. En esta zona hay unas poblaciones. La Unión es una ciudad, es un pueblo, una ciudad que tiene 15.000 habitantes. El Llano del Beal es una pequeña población de 1.500 habitantes. El Estrecho de 500, el Algar de unos 4.000, 5.000 habitantes, Los Nietos,
Bueno, pues todas estas poblaciones han quedado expuestas a esa desidia, a ese abandono de las administraciones públicas en su obligación con proceder a la restauración de toda esta macrosuperficie afectada por estos residuos. ¿Pasamos? No sé si conocerán ustedes o se habrán escuchado hablar del gran desastre de la bahía de Portmán. ¿Les suena? Del vertido de los lodos de Peñarroya, de la recuperación del plomo. Pues abajo presento la bahía de Portmán, pero es que en el Mar Menor, en eso que es tan conocido y que se difunde y se vende como un paraíso, pues tenemos otro macrovertido de residuos de origen minero que se ha formado precisamente no por un vertido directo, sino como consecuencia del abandono, de la dejación de todos esos residuos a la acción de los agentes erosivos, principalmente del agua, ¿no? Que los van transportando desde su emplazamiento original hasta su destino final, que es la Rambla del Opollo, que limita con dos poblaciones turísticas, ya no tanto, los Nietos y los Urrutias. ¿Pasamos? Estos residuos principalmente se dispersan en nuestras zonas por la acción de los... Vivimos en un medio árido, semiárido. En Murcia no tenemos muchísimas precipitaciones. Las precipitaciones son intensas, acumulan, como lo que ha sucedido desgraciadamente en Valencia en escasas horas, y dan lugar a regímenes torrenciales de agua, ¿no? que provocan esa erosión. Pero el principal agente que dispersa estos contaminantes es el viento, ¿no? ¿Pasamos? Y bueno, y voy a empezar un poco a hablar de algunos casos concretos. Esto es la población del Llano del Beal. Aquí había una balsa de residuos peligrosos que puede asimilar, por ejemplo, a la balsa, no sé si aquí hay la balsa de Río Tinto o una de estas balsas, en el que la administración pública decidió eliminar esa montaña artificial de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de lodos y transportarlas a un vertedero creado ad hoc para realizar una mejora hidrológica forestal de la zona y dar lugar a evitar un riesgo de colapso, de que se pudiera esa balsa, digamos, que desestabilizar y al finalmente alcanzar lo que son las zonas subsidiarias de la cuenca vertiente del Mar Menor, ¿no? La situación fue que esa obra se inició en el año 2002, hasta el 2004 se realizaron esos trabajos de extracción y de transporte y se generó una superficie de 89.000 metros cuadrados que quedó a la intemperie y a merced de la actuación de los agentes de erosión hídrica y eólica, ¿no? Y bueno, yo no sé si ustedes reconocerán esto en su paisaje. En nuestro paisaje es común observar esas manchas blancas que se ven por toda esta superficie, que son sales. Es como la sal de cocina, pero no es sal de cocina, son sales metálicas, son sulfatos, que presentan las mismas características de solubilidad en presencia de agua y que al final dan lugar, pues, en el caso de las escorrentías, pues a los conocidos como drenajes ácidos de mina, y lo peor que presentan en nuestra zona es que son muy erosionales, es decir, el viento las erosiona y las transporta. Las transporta, las pone en suspensión en el aire ambiente, con la fatalidad de que cuando son inhaladas, al ser solubles, hidrosolubles, se solubilizan y acaban entrando los elementos traza, los elementos contaminantes, al torrente circulatorio. ¿Pasamos? Este es el aspecto de esas partículas que son vistas al microscopio, además de otras cosas. ¿Pasamos? Otro detalle, o sea, es decir, y bueno, pues finalmente acaban, pues eso, como decía, erosionándose, fomentando esos procesos de erosión, incrementando la erodibilidad de todos estos residuos y entrando al aire ambiente. Finalmente, lo que se produce son problemas de contaminación derivados de una mala gestión, ¿no? Es decir, aquí estamos en una pista que da acceso de esa pequeña población hacia el parque regional, donde esa carretera que no está asfaltada pues acaba convirtiéndose en un sumidero de todas esas correntías contaminantes y de todos esos polvos que hacen que continuamente entren en suspensión y acabe produciéndose la dispersión al aire ambiente, ¿no? ¿Pasamos? Y finalmente todas esas partículas que son erosionadas, pues aunque nosotros no lo veamos, acaban en nuestro medio de vida. ¿Y dónde acaban? Pues por ejemplo en las áreas infantiles, sobre los columpios, los bancos, acaban en los suelos de las casas, acaban dentro de las pilas, acaban impregnando la ropa
de las personas que las secan en el exterior, como es normal, porque no necesitamos secadoras, acaban en el puchero de la cocina, acaban en muchos sitios, ¿no? Pasamos, o directamente nos encontramos con colegios de niños, este es un caso muy concreto y al que estoy muy sensibilizado, un colegio de niños discapacitados que pasan 8 horas al día junto a un depósito de residuos de la termometalurgia del plomo, de la fundición del plomo, donde las concentraciones de plomo que encontramos en su medio en su espacio educativo, pues superaban cifras descomunales como casi 2 gramos por kilo de plomo, ¿no? 20.000 miligramos por kilo de plomo, entre otras sustancias, además de antimonio, arsénico, incluso estos residuos que se ven aquí, estas escorias, pues tienen un cierto grado de radioactividad, igual que pueden tener los fosfoyesos famosos que ustedes conocerán que vos conoceréis de Huelva, ¿no? Pasamos. Estos son datos de laboratorio. Y bueno, pues finalmente, además de los espacios urbanos, pues también acaban afectando a todos los suelos que se encuentran alrededor. Esto que ven son cultivos de lechugas y de cítricos que recientemente, a raíz de los trabajos de investigación que he venido desarrollando, solo quedaba el pequeñito paso de ponerlo en conocimiento donde hay que ponerlo en conocimiento, ¿no? Es decir, las lechugas, las espinacas, las hortalizas que se producen aquí se están produciendo sobre unos suelos que tienen unos niveles de metales pesados increíbles y se está produciendo una transferencia del suelo a lo que nosotros nos comemos. Entonces, el juzgado de instrucción número 4 de Cartagena, lo que ha hecho ha sido, mediante un auto de medidas cautelares y por la vía urgente, pues ha sido suspender el desarrollo de cualquier actividad agrícola que se desarrolla en estos suelos, ¿no? Por tanto, ahora aquí pues no tenemos agricultura. ¿Más? A nivel de dispersión, todo esto lo tenemos estudiado científicamente, no es que se esté hablando de datos, lo tenemos todo publicado en revistas científicas, donde bueno, pues hemos venido monitorizando esas deposiciones de esas partículas que se van depositando y las concentraciones que se van alcanzando. ¿Pasamos? Estos son los resultados, por ejemplo, de las concentraciones de polvo, de diferentes elementos químicos en el polvo que respiran las personas de estos espacios. ¿Pasamos? Son más características de ese polvo, con unos datos pues, que a mí me resultan muy llamativos, ¿no? Tener 133 miligramos por kilo en una muestra de polvo de arsénico dentro de nuestra vivienda me parece una agresión, me parece una violación, porque el arsénico no es un elemento natural y no tiene por qué estar dentro de nuestra forma de vida. ¿Pasamos? Bueno, son datos de laboratorio que explicamos la dispersión de los contaminantes, que no se quedan solo en el foco, o sea, no solo afectan a un foco, y luego todo esto lo llevaremos al tema de los tecnosuelos, sino que alcanzan distancias como la que se puede ver de 7 kilómetros, donde se siguen dejándose sentir los efectos de esta contaminación por metales. ¿Más? ¿Pasamos a la hídrica? Sí, pasa. Bueno, esto forma parte de... Quizá la erosión hídrica es un fenómeno que no es visible, que el ojo humano muchas veces no es capaz de poder visibilizar determinados tipos de formas de erosión hídrica, y no hay mejor forma pues, que simplemente pues, hacer trampas para estudiar y cuantificar qué cantidad de estos residuos acaban llegando finalmente a las ramblas y tanto a la vertiente mediterránea como al Mar Menor, ¿no? Tras unos estudios de un periodo de modernización de 4 años, conseguimos obtener una tasa de erosión que es el equivalente a 2,14 kilogramos por metro cuadrado año de residuos que están pasando de este espacio afectado a otros espacios subsidiarios, en este caso a los bienes demaniales, el dominio público hidráulico, el dominio público marítimo, y a las fincas particulares que se están viendo afectadas o que se siguen viendo afectadas por estas contaminaciones. ¿Pasamos? Son imágenes de lo que sucede, son lluvias del año 2018. Aquí se ve una rambla transportando todos estos residuos hacia el Mar Menor. ¿Más? Esto es, por ejemplo, voy a detenerme aquí porque es curioso, ¿no? Este es el lavadero Roberto de la Bahía de Portmán, este es el proyecto de descontaminación de la Bahía de Portmán, y ahora voy a reflexionar un poco
sobre cómo se está solucionando la restauración de los espacios afectados por la actividad minera, no por la empresa que ha causado la contaminación, sino con el dinero público. Es decir, es el MITECO el que, mediante una expropiación de estos terrenos, va a ejecutar, y una limitación al desarrollo de la propiedad es la que va a ejecutar todas estas labores de descontaminación de esta imponente superficie afectada por estos residuos. En el caso de la bahía de Portmán, ahora se barajan varias posibilidades, ¿no? Los vecinos, la población desea que esos residuos sean eliminados y transportados y llevados a un vertedero de residuos peligrosos diseñados a tal efecto. Sin embargo, las recomendaciones que los científicos estamos dando es de no movilizar residuo. Cualquier movilización de un residuo va a implicar una mayor dispersión de estos contaminantes, tanto al medio marino, en este caso, como al aire ambiente que respira la población. Pero la población insiste. Finalmente se ha llegado a una especie de consenso de retirar aproximadamente, retranquear la línea de costa a 200 metros y proceder a un sellado del resto de los residuos que quedan a la intemperie. Y ese sellado, ¿saben cómo se hace? Pues son tecnosuelos. Pero son unos tecnosuelos que no tienen nada que ver con los tecnosuelos que se quieren fabricar aquí. Es decir, aquí lo que estamos utilizando vamos a hacer un sellado de esos residuos, porque el mayor enemigo de cualquier tipo de residuos provenientes de la extracción de sulfuros es la presencia de agentes oxidantes, es decir, del agua, del aire y, por supuesto, de la actividad microbiana, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer es, utilizando residuos de la construcción y la demolición, que nada tienen que ver con toda la mierda que quieran traer aquí, con perdón por la expresión, pues digamos que crear una capa de aproximadamente 1 metro de potencia que cubra estos residuos, y sobre esa capa de residuos de la construcción y la demolición, añadir una capa de tierra vegetal con objeto de instaurar una vegetación. ¿Y eso por qué lo traigo aquí? Pues lo traigo porque la solución, digamos que la vinculación que existe de estos tecnosuelos con la restauración de los espacios afectados por la minería, lo único que trata es, mediante la utilización de ese icono de economía circular, traer residuos de origen inimaginable, crear una cosa que llaman tecnosuelo que no existe y aplicarlos encima de los residuos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, esa mierda que se pretende echar, esos tecnosuelos, como así se llaman, ¿realmente va a producir un aislamiento de esas escombreras en las que se quiere aplicar? O sea, toda esa materia orgánica proveniente de lodos de depuradora, de digestatos, de mataderos de cerdo, de acero, etcétera, o de diferente índole, ¿realmente va a conseguir el fin de la evitación de que se produzca una infiltración, cuando se produce la lluvia, se produzca una infiltración que no va a alcanzar las escombreras a las que debe de sellar? No, ¿verdad? Porque si eso fuera así, realmente el Río Tinto, lo que se persigue es evitar tener un Río Tinto. Es decir, lo que tratamos de evitar con las restauraciones ambientales de los espacios afectados por la minería metálica de sulfuros es que se produzcan drenajes ácidos de mina. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está evitando o entendemos que se está evitando? Lo que se está evitando es lo que dicen las disposiciones legales vigentes en materia de restauración. En concreto, la Directiva Europea de Gestión de Residuos de la Industria Extractiva, traspuesta a derecho interno mediante el Real Decreto 975/2009 y su modificación, que lo que te dice es cómo proceder a restaurar estos espacios sobre la base de la peligrosidad de estos residuos. Entonces, si los residuos generan ácidos o son susceptibles de producir nuevas sustancias, como sucede en mi espacio, en la comarca de Cartagena, la forma de actuar, primero adquieren una consideración de peligrosos, y la forma de actuar es aislándolos para evitar que se produzcan transformaciones físico-químicas de los minerales y de las rocas que están allí y evitar la formación del drenaje ácido de mina. Por tanto, los tecnosuelos
no es la solución apropiada para la restauración de todo el espacio afectado por la mina o por las minas que se encuentren en la zona. Simplemente es una forma de suplir la obligación legal, que la veremos ahora cuál es, economizar y, además, hacer un negocio. Es decir, porque, desde luego, lo que tengo claro es que supongo que esta empresa no le va a pagar al productor de residuos, es decir, no le va a pagar a la EDAR una cantidad de dinero por, digamos, que traer sus lodos para formar un tecnosuelo, sino que, al contrario, le va a cobrar porque, en teoría, es un gestor intermedio. Sería un gestor intermedio que va a traer esos lodos aquí, que va a hacer unos procesos de compostaje que va a provocar unas emisiones importantísimas de gases, porque los lodos no vienen compostados, las pestes pues son importantes. Yo que trabajo en un laboratorio y hemos trabajado recientemente en un proyecto de digestatos, que ya son lodos que ya han sufrido un cierto proceso que ya han fermentado, que ya han sufrido un proceso determinado de compostaje. Las pestes que tenemos en el laboratorio de la universidad son tremendas, ¿no? Entonces no me quiero imaginar cuando esos lodos son frescos. O sea, desde luego no va a ser una cuestión agradable, y el problema no es que sea una cosa directa. Por ejemplo, en Cartagena es muy frecuente tener quejas de las poblaciones, de la población que va en verano a la Manga del Mar Menor o la población de Cartagena, porque hay olores muy fuertes que vienen derivados de la aplicación de los purines de los cerdos a los espacios, a los suelos agrícolas, ¿no? Porque, claro, esas olores tan fuertes que son desagradables y molestan, realmente es una contaminación olfativa importante, son puntuales, o sea, se quedan limitados exclusivamente al momento de la aplicación y al momento de esa pequeña fermentación. Pero en este caso estamos hablando de una actividad continuada y sostenida en el tiempo, con un proceso de fermentación de 365 días al año, en los cuales en el proyecto que presentan pues hay un vicio importante de información científica y técnica que permitan realmente desestimar o decir con rotundidad que no se van a producir emisiones de gases que provoquen molestias y que puedan afectar a la salud de las poblaciones, ¿no? Pasamos. Este es el proyecto de Portmán que os comentaba, es el retranqueo de la línea de costa. El proyecto está parado en la actualidad porque, bueno, pues ese dragado lo único que ha producido ha sido, al movilizar los residuos, se ha producido una liberación importante de metales. Se hizo ese pequeño dragado de prueba. Lo que tenemos ahí es una laguna, como una laguna endorreica, que es simplemente el freático y el nivel de agua marino, con una carga de contaminantes que supera los valores límite dispuestos en el Real Decreto de Evaluación de Calidad de las Masas de Agua del año 2015, y, por tanto, esas aguas no se pueden verter al Mediterráneo, es decir, no se puede abrir un dique que haya en el frente y que las aguas acaben alcanzando el Mediterráneo. Entonces hay que hacer un tratamiento de aguas que tiene un coste ni más ni menos que de 22-25 millones de euros. Bueno, estos más ejemplos de la transferencia de los residuos peligrosos al dominio público, intervenciones que se han hecho sobre la base de los pensamientos de algunos ingenieros, ¿no? Porque colocamos un lecho calizo, que con eso vamos a producir la precipitación de los metales y que finalmente no van a llegar más metales al Mar Menor. Los lechos calizos estos que se han hecho, bueno, pues al cabo de 2 años pierden su efectividad, es decir, la superficie que interactúa con esas aguas ácidas se ve disminuida porque precipita una costra de hierro, y además quedan sepultados por los residuos que son transportados por esas escorrentías superficiales. Son aguas ácidas, por tanto afectan a todas las obras hidráulicas. ¿Pasamos? ¿Más? Pues estos son intervenciones de restauraciones que se han hecho precisamente con esas enmiendas de materia orgánica y de lodos de mármol por la Confederación Hidrográfica. Esto es, bueno, pues unos ejemplos de cómo ese drenaje ácido no está en la mina, sino que está dentro de las casas. Esas son las sales. Y cómo, bueno, pues los cimientos, el consultorio médico, totalmente descompuesto porque no dejan de ser ácidos, como las sales ascienden por capilaridad y entran dentro de las viviendas, aumentando la exposición de los contaminantes. ¿Seguimos?
Y bueno, pues en todas las investigaciones que he hecho durante 20 y tantos años surgió la necesidad de determinar si realmente esos contaminantes provenientes de estas actividades mineras abandonadas se transferían a la salud de las poblaciones que viven en estos espacios. Y la respuesta es que sí. Hicimos un estudio en el Llano del Beal, la Diputación del Beal, hay una población infantil de 237 niños. Seleccionamos una muestra casi del 50% de la población, de 97 niños, una muestra de control de niños que viven fuera de estas áreas afectadas, y los resultados nos permitieron evidenciar que existía, que los niños excretaban mediante la orina pues una media de 42,28 microgramos gramo por creatinina de arsénico, ¿no? Y esto es mucho, esto es poco. Pues esto es mucho, porque la legislación laboral limita la exposición de los trabajadores que están expuestos a fuentes de arsénico. El máximo, digamos, establecido es de 33 microgramos por litro. Y ahora veremos algunos de los efectos de estas exposiciones. Los niños juegan, los niños desarrollan sus funciones fundamentales de ocio y esparcimiento alrededor de sus domicilios. ¿Pasamos? Y finalmente, pues esto nos ha llevado a hacer una cosa que la Administración no quería hacer, y es un mapeo de las enfermedades. Es decir, bueno, vamos a estudiar y vamos a ver si realmente estos contaminantes son los responsables de enfermedades no deseables, como por ejemplo nefropatías, como por ejemplo cánceres, y la respuesta que encontramos, pues en un trabajo que todavía está inconcluso, que nos ha cartografiado todo, pues encontramos, por ejemplo, la representación de la concentración de arsénico en el polvo depositado en todas estas viviendas y la prevalencia de cáncer o de nefropatías. En una población de 1.200 habitantes, cada punto rojo, que está engrosado para no identificarlo con la vivienda y guardar el anonimato de las personas, es un caso de cáncer en una persona que no tiene 80 años, que tiene de 60 a 70 años. Y luego, una cosa que fue muy sorprendente de todos estos estudios fue que el 27% de los niños escolarizados en este colegio requerían de necesidades educativas especiales. Y esas necesidades educativas especiales no dejaban de ser la respuesta a la concentración de plomo que se ha encontrado tanto en su sangre, como en su pelo, como en su orina, en sus uñas, etc. Es decir, el plomo es un enemigo del desarrollo neurocognitivo. Y finalmente esa concentración de plomo hallada en su organismo y que está circulando todo el día, pues provoca importantes trastornos de este desarrollo, que hace que los niños requieran de esas necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, casos sobre el COVID, cosas que estuvimos viendo. En el Mar Menor, pues por ejemplo, pues es una mina prácticamente, ¿no? O sea, es decir, las concentraciones de plomo en los sedimentos pues hacen que realmente todos estos espacios, todas estas playas, con la legislación en la mano tuvieran que estar cerradas al público, ¿no? Una concentración de 2.000 miligramos por kilo de plomo en una arena de playa, pues con la legislación en la mano ofrece un riesgo de toxicidad sistémica inadmisible para los niños y, por tanto, la Administración autonómica tendría que cerrar la playa y proceder a una regeneración, como sucede, por ejemplo, en Cataluña, en Castelldefels o en otras playas que han detectado estas concentraciones. Siempre me gusta decir que me educaron de pequeñito, ese soy yo al lado del lavadero Roberto, de los chorros de residuos peligrosos, y he intentado sensibilizar, porque ante esta agresión ambiental lo más importante es la educación, es decir, una buena educación, la adopción de hábitos que permitan reducir la exposición a estos tóxicos es la mejor forma de combatirlos, porque siendo realistas y siendo objetivos, nunca vamos a ver una sierra en estado primigenio al desarrollo de esta actividad, ¿no? Y pasamos. Y bueno, y aquí viene quizá lo más interesante. Estos son tecnosuelos, son depósitos de lodos como los que se pretenden sellar aquí con tecnosuelos, y lo que hicimos fue evaluar la eficiencia del sellado de todas estas estructuras mineras con tecnosuelos. La experiencia
o lo que conseguimos demostrar es que tras 30 años de la realización de estas restauraciones por Peñarroya, esos tecnosuelos vuelven a estar contaminados, hay una transferencia hacia las plantas con las que se reforestaron y que además en la actualidad, aunque se ve verde, pero todas han muerto, digamos que esas raíces han alcanzado de nuevo los residuos, ya no tienen capacidad para poder seguir desarrollando y finalmente acaban secándose y muriendo, ¿no? Esos tecnosuelos que os he enseñado antes no son tecnosuelos como los tenéis conocidos aquí, son tierras vegetales con las que se procedió al sellado. O sea, quiere decirse que el sellado de las escombreras con una tierra vegetal sin el aislamiento tampoco es la solución de restauración ambiental del problema que suponen estas escombreras. Y esta última, esta que sí veis aquí, que es la más curiosa, es un proyecto LIFE. Esto sí es un tecnosuelo como el que os quieren poner, ¿no? Es una balsa de lodos de la minoría y bueno, pues aquí, mediante un proyecto de 1.800.000 euros, lo que se hizo fue hacer un tecnosuelo que consistió en añadir purín de cerdo, cubas de purín de cerdo y lodos de carbonato cálcico. Durante 3 años del proyecto, no he puesto imágenes del proyecto, intermedias, pues todo era muy bonito. Todo era verde, crecieron las plantas que plantaron, pero en la actualidad la realidad es que todas las plantas han muerto, el riesgo se ha incrementado porque se ha, digamos que, desestabilizado la dinámica natural o la geodinámica de estos residuos y ahora hay un riesgo de colapso importante en esta instalación de residuos peligrosos, ¿no? Entonces ahora hay que intervenir. Aquí, si pasamos. ¿Atrás? ¿La otra? No, esta. Esto es el aspecto de ese espacio que ha sido tratado con tecnosuelos, con ese proyecto LIFE de la Unión Europea. Aquí está la referencia y está en el sitio, se puede ir a visitar y se puede demostrar que esto no es una experiencia que haya sido precisamente útil en los procesos de sellado de los suelos. ¿Y seguimos? Y ahora sí que esta es la respuesta a cómo proceder al tratamiento de una escombrera de sulfuros. Pues el tratamiento no es ni más ni menos que la inversa de esta estructura, ¿no? Habría que, sobre las escombreras, colocar una capa de drenaje, encima un revestimiento artificial impermeable, que vendría definido, en este caso, por una geomembrana de polietileno de alta densidad. Encima de esa membrana de polietileno, una barrera geológica artificial, que sería un material que ofreciera un grado de permeabilidad bajo para evitar que el agua entre en contacto con esa escombrera. Y finalmente vendría una capa de tierra vegetal que permitiera el desarrollo de una vegetación que protegiera o que disminuyera la erosividad del agua. Eso realmente es el esquema de sellado de cualquier tipo de escombrera o depósito de lodos que generen ácido, que es para lo que se pretende hacer esa fábrica de tecnosuelos. Entonces, en este esquema, que es el esquema legal, no hay cabida a esa actividad de mezcla de residuos de diverso origen y su aplicación directa sobre las escombreras. Entonces, ¿por qué hay que crear? Ya hay un problema ambiental, no un problema ambiental, ya hay una actividad que requiere de una intervención para que se produzca una rehabilitación del espacio afectado por su desarrollo, porque vamos a generar una actividad que pretende solucionar un problema, pero que no lo va a solucionar, porque no es la solución al problema, porque quizá Isa después va a evidenciar qué es lo que sucede con los tecnosuelos de Touro. Porque después, cuando ellos se vayan, va a haber que seguir luchando, como en el caso de todo esto que he comentado en Cartagena, en la comarca de Cartagena. Esto no ha quedado
simplemente en esta exposición. O sea, esto está todo judicializado, hay 5 causas penales abiertas, una causa de una familia contaminada está en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos por los problemas que ha causado en la salud del niño, y bueno, ya veremos por dónde sale. En definitiva, o sea, lo que tenemos que solicitar, es decir, en este proceso, en estos procesos de restauración, es que se haga de la mejor manera posible y garantice, digamos, que ese medio ambiente sano al que tenemos derecho por Constitución, pero no para ahora, no para 2 años, sino para que persista y perdure con garantías durante el tiempo. Y ya puedo decir que una lámina o una capa de materia orgánica sin compostar, que además dicen que va a secuestrar metales, no sé qué metales va a secuestrar, porque los metales están ahí, están debajo, entonces los voy a mezclar y los voy a... Pero es que el agua se va a infiltrar, y si se infiltra el agua se van a volver a producir reacciones químicas, porque son reactores, que va a seguir lixiviando, que el agua va a salir al pie de la escombrera, que finalmente va a llegar al tinto. ¿Qué vegetación es capaz de soportar eso? ¿Los alcornoques se van a poder desarrollar encima? No van a haber alcornocales seguramente. Entonces es un poco absurdo, ¿no? Por tanto, lo que subyace a todo este proceso de tecnosuelos no es ni más ni menos que una actividad lucrativa consistente en la gestión de residuos de otras actividades contaminantes que se van a dar con ese, digamos, que greenwashing, con eso de economía circular, de reciclamos, revalorizamos, reutilizamos, pues van a dar lugar a generar un problema aún mayor, y no solo en la zona, sino que en este caso ustedes tienen suerte, las minas están lejos de aquí, de los pueblos. No lo sé. Bueno, Nosotros, cuando yo hablo de esto, hablo de que realmente en las puertas de las viviendas, de las casas, o sea, es decir, yo salgo de aquí del auditorio y delante tengo un depósito de residuos. O sea, es decir, para mí eso es muy impactante. Bueno, yo soy más partidario del debate que de traer datos y cosas que no son... Quizá ustedes no están familiarizados a todo esto que he explicado, no quiero utilizar lenguaje científico, pero sí que estoy interesado, por favor, en que ustedes hablen, en que ustedes me pregunten, intentar resolverle todas las dudas que pueda resolverle desde la ciencia, porque todo esto que puedo decir a lo mejor puede sonar a activismo, pero en realidad no es activismo. Yo no dejo de tener mi papel como científico. Perdona que te corte aquí, José, estoy aquí. Sí. Que precisamente para dar pie a ese debate, ¿vale? Te corto, ¿vale? Que todavía nos quedan 4 testimonios más, y ya después, cuando en la parte del debate, ellos te pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿vale? Muchas gracias por tu intervención.